Un clic, tu evangelio, con el Padre Fabio de Jesús Giraldo Ramírez. Bienvenidos, queridos amigos, a esta reflexión de la palabra de Dios. Les invito para que meditemos el evangelio de este día, tomado de San Marcos, capítulo 5, versículos del 1 al 20. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos llegaron a la orilla del lago, en la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro desde el cementerio donde vivía en los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos, y nadie tenía fuerzas para domarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te lo pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: Espíritu inmundo, sal de este hombre. Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Él respondió: Me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no lo expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos osando en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: Déjanos ir y meternos en los cerdos. Él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo al lago y se ahogó en el lago. Los porquerizos se echaron a correr y dieron la noticia en el pueblo y en los cortijos, y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Se quedaron espantados. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase de su país. Mientras se embarcaba, el endemoniado le pidió que lo admitiese en su compañía, pero no se lo permitió, sino que le dijo: Vete a tu casa con los tuyos y anúnciales lo que el Señor ha hecho contigo por su misericordia. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él, y todos se admiraban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, este evangelio que acabamos de escuchar no nos cuenta algo que pasó hace 2000 años. No, nos cuenta algo que está pasando hoy en medio de nosotros. Miremos por qué. En primer lugar, nos dice el evangelio que Jesús llegó a la otra orilla del lago, a la región de los Gerasenos. Noten una cosa: Jesús atravesó el lago. De este lado del lago era la región de los judíos, la región de los israelitas, es decir, la región de los que cumplían la ley de Dios, de los que creían en Dios. Pero del otro lado del lago vivían los que llamaban paganos, es decir, los que no conocían a Dios, los habitantes de los pueblos que no cumplían la palabra de Dios. Pues bien, Jesús nació del lado de los judíos, es decir, nació del lado de los que creían en Dios. Pero Jesús agarra una barca, atraviesa el lago y llega al otro lado, donde estaban los incrédulos, los infieles, los pecadores. Por lo tanto, hermanos, aquí hay un primer mensaje para nuestra vida. Jesús nuestro Señor no se queda a donde están los que lo merecen. Jesús va a donde están los que lo necesitamos. Hermanos,
Jesús atraviesa el lago y llega al lado tuyo, donde está ese esposo que necesita, donde está ese matrimonio deshecho que le necesita, donde está ese joven angustiado, depresivo que le necesita. Y es Jesús quien toma la iniciativa. Fijémonos que el Evangelio no dice que el endemoniado tomó una barquita y se vino atravesando el lago buscando a Jesús. No. El que tomó la iniciativa de atravesar el lago fue Jesús. Por tanto, es Dios quien toma la iniciativa. Él se ha acercado a nosotros, pecadores, que le necesitamos. En segundo lugar, dice este Evangelio que apenas Jesús salió de la barca, se encontró a un hombre que estaba endemoniado. ¡Qué impresionante! Más aún, es impresionante a dónde se había ido a vivir este hombre. ¿Recuerdan? A los sepulcros. Se había ido a vivir a un cementerio. Pues bien, dice el Evangelio que Jesús le dice a este hombre: espíritu malo, sal de este hombre. Y dice el Evangelio que había una gran manada de cerdos. Y que el Satanás dice: si quieres que este hombre quede libre, permítanos entrar y ahogar a los cerdos. Les pregunto algo, hermanos. ¿Será que Jesús tenía poder para expulsar a Satanás y a todos sus demonios? ¿Sí o no? Claro. ¿Y para echar a Satanás y a todos los demonios necesitaba Jesús hacer ese trato? ¿Sí o no? No. ¿Jesús necesitaba hacer ese canje? ¿Sí o no? No, en absoluto. Jesús no necesitaba hacer eso. Jesús perfectamente podía haber dicho: nada, Satanás, fuera. Ni el hombre, ni un cerdo, ni nada, fuera. Pero Jesús extrañamente acepta el trato. Miren, hermanos, Jesús podía liberar a ese hombre sin necesidad de que se ahogara ningún cerdo. La pregunta es: ¿y entonces por qué permitió que se ahogaran los cerdos? ¿Saben por qué? Para enseñarnos algo. Para enseñarnos que si queremos sanar, que si queremos ser liberados de algo, que si queremos vernos libres de algo que nos mortifica, algo tiene que ahogarse, algo tiene que ahogarse. En este caso, se tuvieron que ahogar unos cerdos para que este hombre fuera liberado. Y después de que se ahogaron estos cerdos, este hombre aparece vestido, en sano juicio y sentado. Hubo un cambio. Pero, ¿qué tuvo que pasar para que ocurriera ese cambio? ¿Saben qué? Que algo se ahogara. Mis hermanos, todos queremos ver cambios. Queremos ver cambios en nuestra vida, en nuestro matrimonio, en nuestra familia, en nuestra parroquia, en nuestras diócesis, en nuestras comunidades, en nuestros países. Pero ¿y para que eso se dé, que estamos dispuestos a ahogar? Porque algo tiene que ahogarse. Cada uno elige qué ahoga. ¿Qué decide desahogar? A ver, de este lado está una amante y de este otro lado está tu esposa y tus hijos. Alguien tiene que ahogarse. ¿Qué dices, hermano? ¿Qué eliges? ¿Que se ahogue en lágrimas tu mujer y tus hijos? Porque hay que tomar una decisión. Algo tiene que ahogarse. A ver, ¿cómo queremos tener una familia en sano juicio si nadie ahoga su orgullo, si nadie ahoga su soberbia, si nadie ahoga su rebeldía, si nadie ahoga su egoísmo, si nadie ahoga su mentira? Algo tiene que ahogarse. Pues bien, Jesús cura a este hombre, como también podemos ser curados nosotros, pero algo tiene que ahogarse. Y dice el Evangelio que este hombre quería irse con Jesús, pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: ve donde los tuyos y cuéntales lo que te ha pasado. En otras palabras, le dijo: quédate. Los que te han visto endemoniado ahora tienen que ver la gloria de Dios en tu vida. Sí, esa misma mujer que te vio endemoniado, esos mismos hijos que te vieron borracho, ese mismo hombre que te vio en malos pasos, esos mismos padres que te vieron rebelde y tomando decisiones equivocadas, ellos tienen que ver ahora alabando y glorificando a Dios. Mis hermanos, que Dios nos conceda antes de morir que los demás nos vean en sano juicio y vestidos. Que Dios nos conceda esa gracia de cambiar
de convertirnos. Que Dios te conceda, antes de que se destruya tu matrimonio, que tus hijos, que tu esposa, que tu esposo puedan ver la obra de Dios en tu vida. Que Dios nos conceda ser testigos de Él, en casa, con los nuestros, con los cercanos. Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.